feliz tarde de jueves a todos. Espero que su semana haya transcurrido de una manera muy agradable, muy productiva y muy bendecida. Mientras se van integrando, vamos a ir conectando aquí algunas cosas. Y si alguien ya está conectado, platíquenme cómo les va en su semana. Muy bien, ya nos aseguramos de estar aquí en vivo. Muy bien, pues voy a empezar platicándoles un poquito sobre algunos temas que están relacionados con el en vivo de hoy, que nuestro en vivo de hoy se llama Las 4 máscaras de un experto invisible. Pareciera que no, pero definitivamente todos eventualmente portamos una máscara en nuestro trabajo y eso nos hace invisibles. Hola Moni, ¿cómo estás? ¿Ya lista con tu café? Oye, esta es mi taza favorita. Bueno, tengo varias, colecciono, pero vean qué lindo, ¿no? Colecciono tazas de espresso porque me encanta el café espresso. Has tenido una semana muy bella, acelerada y bendecida también. Fíjate, Moni, que cuando son semanas así, se genera algo que es muy importante para las personas y para mantener una autoestima sana, que es generar evidencia que facilite que en momentos de turbulencia, en retos, en cambios, vayas a esa evidencia personal y digas, soy buenísima y puedo con esto y con lo que venga. Perfecto, con tu cafecito frío. Bueno, pues vamos a ir avanzando en el tema. Recuerden que son 30 minutos los que tenemos y vamos a sacarles el mayor provecho. Igualmente, Moni, te mando un abrazo. Vamos a hablar de las 4 máscaras que podemos llegar a tener como expertos invisibles en el trabajo. Bueno, estas máscaras vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero son 4. El salvador, el perfeccionista, el técnico puro y el leal silencioso. Una de las cosas que me interesa que te lleves el día de hoy, como uno de los principales objetivos, es que identifiques en qué patrón concreto te estás ubicando de estas 4 máscaras y cuál es el costo específico que estás pagando por él. Cuando somos invisibles, no es por casualidad, no es por el eclipse, no es porque no nos lo merecemos, porque alguien nos tiene envidia, ni tampoco es por accidente. Esto significa que nosotros estamos llevando a cabo un patrón de comportamiento que nos está protegiendo de algo y que nos está cobrando un precio muy alto que es nuestra carrera profesional. Entonces, vamos a empezar describiendo esta parte que es muy importante para que podamos enganchar en cuál de estas 4 máscaras podemos estar cayendo. Entonces, lo primero, ¿de dónde viene esta parte de la invisibilidad? Ya lo mencioné que no es por accidente. Si tú estás en este momento conectado, te voy a pedir que te regreses en tu historia de carrera profesional y recuerdes cómo fue tu experiencia en el primer año de trabajo, en tu primer empleo. Te vas a preguntar, ¿para qué quiero yo hacer este ejercicio? Bueno, la razón es muy sencilla. Cuando tú te regresas a esta parte de tu etapa profesional inicial, vas a encontrar información muy valiosa. ¿Qué es lo que nos sucede? Estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucha energía, ilusionados como si fuéramos el primer día a clase. Incluso algunos, de hecho hoy me siento bastante godín por mi blusa así baby blue y demás. Paréntesis, fui a grabar un episodio que se va a transmitir después en Televisa, que he estado bastante activa en programa Más que Palabras. Entonces, bueno, hoy el outfit era un poco más godín. El punto es que les hablaba yo de reconectarte con esta parte, porque ahí vas a encontrar con este entusiasmo, con estas ganas, con esta pasión que llegas a tu primera experiencia laboral y de pronto te das cuenta, te das un portazo en la nariz cuando te das cuenta que no todo es tan color de rosa, ni todo es tan
increíblemente maravilloso como tú lo imaginas. Y ojo, no quiero generar una expectativa que no es sobre este punto, sino hay que ser realistas, que cuando somos muy jóvenes y empezamos a trabajar, idealizamos ese gran salto a tener tu primer trabajo. Y en la empresa donde estés pueden transcurrir muchas cosas. Hay una cultura, es tu primera experiencia, no tienes tanto kilometraje, vas empezando a aprender cosas. Entonces, todo esto también es parte de tu proceso de aprendizaje. Y cuando llegas a la organización, puedes toparte con algún jefe que no necesariamente tenga tan desarrollados sus skills de liderazgo, que la comunicación no sea una de sus fortalezas, o quizá que tenga algún conflicto para poder generar este trabajo en equipo, o que simplemente está ahí porque alguien más lo colocó, pero no necesariamente cumpla con las competencias. Y si tú tuviste una experiencia como esa, se van a empezar a generar heridas emocionales en el trabajo. Las heridas emocionales no solamente son en tu vida personal, también se dan en tu vida profesional. Y a partir de estas heridas, nosotros vamos construyendo ciertos patrones de conducta con los que nos empezamos a proteger, nos empezamos a blindar. Y entonces esa chispa de llegar con todo el entusiasmo del mundo, con tu cuaderno nuevo que te acabas de ir a comprar para empezar tu primer día Godín, se empiezan a desmoronar. De hecho, ayer subí una publicación, fíjense, no me acordaba que esto, es en ese momento que yo subí esa publicación, no lo ligué con el tema que estamos platicando ahora, pero está bien ligado. Subí una publicación en mi Instagram, si aún no me sigues, ve a seguirme para que la puedas ver. Y subí una foto de hace algunos días, cuando iba a tomar el tren hacia un destino y me encantó la decoración de la estación del tren y me tomaron una foto. Y en esa, mi gesticulación, mi corporalidad, la emoción de hacia dónde iba en ese tren o hacia dónde me dirigiría en ese tren, me hizo recordar que me sentía tan emocionada como mi primer día de trabajo. Y recordé que en algún momento, algún jefe que tuve en mis primeros años profesionales me decía de forma crítica y hasta como en una etiqueta de hasta pareces tonta. Me decía, ¿por qué te entusiasmas tanto por un nuevo proyecto? Es un proyecto y ya. Eres demasiado emotiva, demasiado entusiasta y con esto no vas a llegar muy lejos. Entonces, cuando me tomaron esa foto y me reconecté con ese momento, yo dije, pues la realidad es que el haber dejado de ser esa persona tan apasionada por unos años, tan entusiasta, no me afectó profesionalmente y me limitó a crecer, pero sí me creó un patrón de comportamiento con el que me limitaba mucho o me metía en una cuadratura porque me daba un poco de temor ser juzgada como en ese momento lo hice en mis primeros años profesionales. Entonces, a ese tipo de situaciones me refiero. Hoy, honestamente, soy respetuosa, me sé comportar a la altura en cada momento a nivel profesional, pero siempre cuido no serle infiel a mi esencia, porque mi esencia es lo que me hace que brille, que entusiasme, que disfrute, que se note que estoy ahí presente. Entonces, trata de reconectar con eso. Si ya lo hiciste, vamos a empezar a ver un poquito a detalle de qué se trata cada una de estas máscaras, qué las hace útiles, de qué te están protegiendo y qué precio es el que te cobran, porque además estas 4 máscaras te cobran una cuota bastante alta y hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahí te va la primera. La primera es el Salvador. El Salvador está técnicamente enfocado a 2 cosas. El que sea el que resuelve siempre, porque su ganancia oculta es el reconocimiento y la validación, y que es aquel que siempre se hace presente como un recurso indispensable. Pero el hacerte el héroe como un recurso indispensable
te está generando un costo muy alto. Es decir, que al tratar de salvar cualquier situación, estás esperando que los demás siempre te validen, te aplaudan y te reconozcan. Y entonces estás pagando un precio muy alto porque lo haces para sentirte importante. Entonces, si tú eres esta máscara, este patrón de comportamiento de El Salvador, se vuelve de pronto bastante desgastante e insostenible a largo plazo. Vamos con el perfeccionista, que van un poquito de la mano. En cambio, el perfeccionista no es que va a buscar salvar, va a jugar en lo individual y va a buscar hacer las cosas siempre mejor que los demás. ¿Cuál es la ganancia oculta que está buscando? Es el reconocimiento, la felicitación. Pero este comportamiento lo lleva a ciertas conductas de arrogancia, donde se convierte en alguien que no goza de la popularidad ni de el aplauso sincero de los demás, por lo tanto es una persona bastante solitaria. Y es alguien a que generalmente el promedio de los colaboradores o de sus pares con los que convive, ya lo etiquetaron, está en un grupo de WhatsApp, está fuera de un grupo de WhatsApp donde hablan todos acerca de esa persona. Y probablemente está con una fatiga crónica donde no se puede dar permiso de ser humano, porque necesita tenerlo todo perfecto. Y genuinamente cree que en algún momento, por ser tan perfeccionista, va a tener grandes recompensas. No solamente el aplauso, la validación externa y el reconocimiento. Va a recibir puestos, incrementos de sueldo, bonos, y cuando no suceden, se genera una gran frustración. Vamos con el número 3, el técnico puro, aquel que va a estudiar todo lo relacionado con su enfoque profesional. Ni siquiera va a pensar en la parte soft, nada de soft skills, nada de competencias blandas, solamente la parte técnica. Si es financiero, todo lo que tenga que ver con finanzas. Si es informática, sistemas, desarrollo de tecnología, se va a enfocar solo a eso. Recursos humanos, mismo caso. Pero no va a trabajar en pulir algunas habilidades importantes que facilitan que su desarrollo profesional se dé. Y entonces se convierte en esta persona que sabe tanto que llega un momento en el que se convierte en esa persona que no es tan grata para los demás porque es tan técnico que no puedes hablar de otra cosa con él o con ella. Y entonces, con el paso del tiempo, como no se preparó en lo otro, que es la parte soft, empieza a tener un sentimiento de frustración. El precio a pagar es que no es el elegido para ser el director de IT, no es el elegido para ser el gerente de recursos humanos, no es el elegido para ser el gerente comercial, no es el elegido para ser el gerente de operaciones. A pesar de que sepa tanto, tenga muchos años en la empresa, porque solamente es técnico puro. Entonces, esta máscara es una de las más frecuentes que nos encontramos en las empresas. Aquellos que apuestan todo su valor y que apuestan todo su crecimiento a ser los más brillantes técnicamente. Si tú estás en ese punto, te recomiendo que reconsideres y que analices. Está increíble que te vuelvas un técnico puro siempre y cuando no descuides la parte soft que tiene que ver con la gente, porque podrás ser muy técnico, pero hoy trabajas con gente y diriges gente. En el momento en el que todo sea a través de una computadora, que seguramente pasarán cientos de años todavía, entonces en este momento no necesariamente tu tecnicismo puro te va a ayudar. Y el último es el leal silencioso. El leal silencioso es una máscara muy divertida porque simplemente está, no opina, no se queja, no dice nada, pero está ahí. Y en el fondo, lo que espera y desea es que la empresa
lo reconozca a través de esa lealtad. Te voy a romper el corazón si tú eres ese colaborador que lleva muchos años trabajando en una empresa y tú piensas que vas a ser el próximo en el ascenso, próximo promoción en la organización. Si tú no cuentas con las competencias laborales, toda tu lealtad y tu silencio no te van a alcanzar para un puesto nuevo. Y esto me recuerda a una película que es una de mis favoritas, de El Diablo Viste a la Moda. Hay una escena muy particular, algunos que conozcan esta película se van a identificar. El personaje es Nigel, este incondicional, leal que trabaja con Miranda Priestley, que tiene toda la vida. Y en la película 1 le prometen que lo van a sponsorear, lo van a promover para que sea partner de un diseñador que sale en esa película. Y entonces cuando llega el nombramiento, cuando llega este comunicado que va a dar, este speech Miranda Priestley, donde se supone que ella va a hablar del tema, de esta promoción que le van a hacer a Nigel, él está emocionado, celebra un día antes, porque además es brillantísimo, técnicamente es muy brillante y ampliamente confiable, y es leal, y es silencioso, no se queja. Y entonces Miranda Priestley anuncia a otro partner, que en este caso era su par en la revista de París, Jacqueline Follet, y entonces Nigel se queda sorprendido, la observa con melancolía. Y la otra actriz, Anne Hathaway, que hacía el papel de Andy, le dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? No lo puedo creer, lo siento mucho. Y entonces Nigel contesta con estas palabras que son de esta máscara que lleva puesto el nombre del leal silencioso. Sé que ella me va a compensar. ¿Realmente tienes la certeza que te va a compensar? Yo no creo. Y esta persona que es leal silencioso y que además en el caso que les estoy planteando es técnico puro y es leal silencioso. ¿Podemos tener dos? Sí, podemos tener dos máscaras. Incluso las cuatro en determinados momentos. La verdad es que no puedes tú asegurar que tu lealtad, tu silencio, te van a garantizar un puesto o un crecimiento. Lamento romper tu corazón, pero así es como funcionan las empresas. Entonces, cuando tú usas cualquiera de estas cuatro máscaras, vas a estar pagando un precio. ¿Qué es lo que tienes que desarrollar en ti? Obviamente tus habilidades, tener muy claro cuál es tu plan de vida y cuál es tu plan de carrera. Es muy importante que no se lo dejes a una tercera persona y tampoco a una organización. Y ojo, aquí quiero ser muy objetiva. Las organizaciones estamos compuestas por personas. No es una razón social, no es la nave industrial donde se desempeñan la manufactura, donde se desempeñan las operaciones de un negocio. Entonces, lo primero que tienes que hacer para salir de estas máscaras, cualquiera que tú hayas identificado, que a los que me dejen como comentario en este en vivo, durante el en vivo o ya después que lo vean, aquí o en mi canal de YouTube, déjenme la palabra máscara. Les voy a enviar un test sobre cuál de las cuatro máscaras llevo puestas. Créanme que se les van a abrir los ojos cuando se den cuenta, porque a veces nos cuesta un poquito de trabajo aceptarlo y decimos, no, yo no soy esa persona. Pero comenten máscara aquí o en mi canal de YouTube cuando vean el video y les voy a enviar por mensaje directo un test para identificar en qué máscara está. Entonces, miren, primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál máscara es la que yo tengo, quitármela sin dejar de ser quien soy. Tengo que identificar de las cuatro cuál es la más dominante. Como lo comenté, sí podemos tener una, dos, tres o las cuatro completas. Es muy importante encontrar una ruta de salida para cada uno. Aquí les va a ir un hack súper fácil para salir. Por ejemplo, si yo soy esta persona con una máscara de Salvador, cada vez que yo
conscientemente me dé cuenta que estoy salvando a las personas, y por ahí coméntenme si alguien ya la identificó, a los que están conectados en este en vivo. Cuando yo me doy cuenta que estoy actuando a través de querer salvar una situación, querer resolver algo, lo primero que tengo que hacer es identificar que estoy actuando como mi máscara del Salvador. Y ahí tengo que parar un poco. Imagínate que es ponerle pausa un poquito a tu vida en ese momento o a la situación en la que estás. Y entonces hacer esta reflexión y decir, ¿qué precio estoy dispuesto a pagar? ¿Estoy queriendo salvar una situación para ser reconocido, para ser validado de manera exterior? ¿Y qué gano yo con esto? Y ahí cuando te haces estas preguntas que son tan simples, ¿qué gano y cuál es mi costo? Ahí te hace repensar si realmente vale la pena. Y no me refiero a estas ocasiones donde estás contribuyendo en el equipo. Me refiero a aquellas situaciones donde quieres meterte como protagonista para tener esta validación externa. Cuando hagas eso, respira, pon pausa a la situación antes de que vayas a sacar tu capa de superhéroe y quieras resolver todo. Porque recuerda, vas a obtener una ganancia que es la validación, el aplauso, el reconocimiento, el sentirte indispensable, pero no necesariamente eso te va a garantizar un crecimiento. Incluso en algunos casos podemos hasta construir este referente donde nos convertimos en personas indispensables en el puesto, que las empresas pues no te quieren mover de lugar porque te conviertes en alguien esencial en ese puesto. Moni dice, yo tengo una combinación del 1 y 2, salvador y perfeccionista. Resuelvo todo y además lo quiero impecable. La ganancia oculta es la misma de las dos. Validación. De hecho, es muy chistoso porque me está recordando una publicación que hice. Lo hice de broma, pero es verdad, ¿no? O sea, lo hice como burlándome un poquito de la situación, pero es algo con lo que soy bastante afín. Y creo que Mónica lo viste. En mi Instagram publiqué una charla que tiene un Piscis con una terapeuta y le dice, repite conmigo, a partir de hoy no voy a solucionar todo, voy a pedir ayuda o algo así, cuando no pueda solucionar algo. Y el Piscis termina diciendo, a partir de hoy voy a encontrar la manera de solucionarlo sin pedir ayuda de nadie. Cualquier caso con la realidad, así somos los Piscis. Entonces, gracias, Moni. Ahora, ya que identifiqué, ya que pausé la situación y entonces digo, a ver, tranquilo o tranquila, esta ganancia no me agrega valor, entonces simplemente enfócate a ver cómo puedes aportar sin querer tener el protagonismo para resolver todo, porque a veces te puedes meter incluso en problemas por querer resolver cosas que ni siquiera te corresponden. Después, es importante que tengas una conversación honesta contigo mismo. Estas conversaciones son deliciosas porque no te puedes engañar a ti, puedes engañar al mundo, pero a ti no te puedes engañar. Yo uso un cuaderno que es mi journal y escribo casi todos los días. Hay días en los que no me apetece y prefiero no escribir por escribir, sino utilizar esa herramienta cuando realmente conecto. Trato de hacerlo o lo hago con mucha frecuencia. Yo creo que puede pasarse un día o 2 días al mes que no lo haga, porque generalmente me gusta trasladar ahí cosas que para mí son relevantes, anotar que me ha sucedido en el día o pensamientos o reflexiones. Y este proceso es muy interesante porque te ves en lo que escribes y cuando pasan los días y ya la emoción cambió, sobre todo cuando hablamos de emociones que predominan muy fuertes, como el enojo, la tristeza, la frustración, lo lees ya con más calma y es tener esta conversación a través de un journal y entonces lo ves con mucha más claridad, con asertividad y con objetividad. Y ahí es donde empieza el aprendizaje importante. Ahí es donde puedes hacer un reforzamiento de cuál de las 4 máscaras estoy usando y que no me funciona. Otra recomendación que les hago para poder salir de las máscaras es generar afirmaciones
que te ayuden a no necesitar sacar esta máscara del salvador, del perfeccionista, del técnico puro y del leal silencioso. ¿Como cuáles? De hecho, hoy en el programa que grabamos con Vivi Uribe, que se va a transmitir después, hablamos de 5 tips para mantener una autoestima sana. Y uno de esos puntos puede encajar perfectamente bien aquí. Escribe de una manera positiva y constructiva enunciados, afirmaciones que te ayuden a salir, por ejemplo, de tu máscara. Si tu mente te dice, es que yo necesito saber todo para demostrar mi valor, que sería el técnico puro, entonces tú simplemente en lugar de decirte esto mentalmente, puedes utilizar tu journal para escribir esta afirmación. Mi conocimiento existe y es presente, pero no requiero de él para hacerme valer o para mostrar mi valor. O mi valor es independiente de mi conocimiento técnico. ¿Y esto qué nos ayuda? A que no liguemos el valor como personas, como seres humanos, a un conocimiento técnico. O sea, como seres humanos, por el hecho de existir, valemos. Y valemos mucho. Que ya estos gadgets de nuestras herramientas, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, en otro plano, que es la parte laboral, nos hagan brillar, es otra cosa. Pero como seres humanos, una vez existiendo, tenemos un gran valor. Y aquí nadie te puede decir lo contrario. La última recomendación que les haría, bueno, voy a darles 2 más. Hagan una ficha donde escriban estas 4 máscaras. Y cada ficha tiene que tener lo siguiente. Por ejemplo, en la parte superior pueden escribir Salvador, máscara del Salvador. Y lo que van a escribir a continuación es el origen. ¿De dónde viene mi máscara del Salvador? De una primera experiencia profesional donde yo necesitaba hacerme notar, ser el salvador, salvar las cosas, rescatar. ¿Cuál es el beneficio oculto que estoy obteniendo con esto? ¿Y cuál es mi costo profesional? En cada máscara hagan esta plantilla o esta ficha y describan estas 3 cosas. Y por último, el primer movimiento sugerido para tus próximos días es, ¿qué voy a hacer que me ayude a no necesitar utilizar esa máscara? ¿Qué voy a hacer que me ayude para no necesitar esa máscara? Y lo mejor de todo es generar y trabajar a través de la evidencia. Esa parte es muy importante. Y la evidencia tiene que ver no con la parte técnica laboral, tiene que ver con algo mucho más allá. ¿Cómo me siento yo? ¿Qué representa para mí la parte de lo que hago en el trabajo? El lograrlo está conectado con mi propósito. En fin, con esto podemos ir trabajando sobre desprendernos de estas máscaras. Cuando tengan el diagnóstico, a partir del próximo jueves, vamos a poder entender con mayor facilidad por qué estas máscaras aparecen cuando tengan ya sus fichas, llamémoslo así, técnicas de cada máscara. Y entonces, cuando tú aprendes a soltarlas, es donde se pone muy sexy la cosa, porque ya identificaste el problema y ahora lo que viene es una reconstrucción, una reinvención, una reinterpretación sin tener que utilizar estas máscaras. Algunos me van a preguntar, ¿y estas desaparecen? No, porque van a estar ahí, están grabadas en un patrón de comportamiento que tú aprendiste a tener. La gran diferencia es que ahora tú eres consciente de cuál es el origen, cuál es el beneficio oculto y cuál es el costo profesional. Y esto nos lleva a un nivel de conciencia donde nosotros aprendemos a observar nuestro comportamiento y que yo pueda, con esta observación, determinar en qué momento está entrando en acción este salvador perfeccionista y decir, momento, no quiero que entres en acción porque yo no lo necesito. Y entonces no dejan de existir porque es un patrón de comportamiento que tú ya tienes, pero eres tú quien decide apagarlo. Y bueno, se nos ha ido el tiempo súper rápido con estos 30 minutos.
Gracias a los que estuvieron conectados el día de hoy. Déjenme un mensajito para saber que además de Moni, ¿quién más está conectado? Y gracias a los que van a ver este episodio en esta plataforma de LinkedIn o si lo van a ver en mi canal de YouTube, que lo descargo más tarde y lo subo el día de mañana. Y recuerden, para aquellos que quieran hacer el test para identificar qué máscaras son las que suelen utilizar, solamente escriban la palabra máscara dentro de los comentarios de esta grabación o en mi canal de YouTube. Y si quieren conocer un poquito más de contenido, pueden ir al resto de mis plataformas, bueno, no mías, de las redes sociales, para que puedan ver todo el contenido con el que estamos trabajando. Yo me despido. Gracias, Moni. Gracias a todos los que están conectados, que veo aquí algunos conectados, pero no veo sus nombres. Y bueno, los invito a seguirme. Nos vemos el próximo jueves para hablar de otro tema interesante. Si quieres saber qué tema vamos a hablar, pues te lo dejo de una vez. Vamos a hablar de la función al criterio. Este es un tema importantísimo. Cuando yo me atrevo a utilizar mi criterio en el trabajo y no apegarme solamente by the book a lo que dice mi función o mi carta descriptiva del puesto. Que de aquí parte un tema importantísimo que ha sido bien exitoso. Gracias, Moni. Un abrazote y un beso. Gracias por conectarte cada jueves. Hay un tema que se desprende muy interesante aquí en la parte de Customer Service, que de hecho hay todo un tema y hay un entrenamiento que incluso en la empresa lo damos, que es pasar de un servicio funcional a un servicio de experiencia. ¿Cómo logras generar una experiencia memorable? ¿Cómo sacas al equipo a que no se enfoque solamente en la parte funcional? Sí que cumpla, pero que pueda utilizar su criterio para generar experiencias memorables. Y uno de esos ejemplos que conocemos es Disneyland. Ellos facultan a su talento, que es como le llaman a sus colaboradores, para que ellos puedan utilicen su criterio y puedan dar un servicio basado en experiencia. Nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana y no dejen de seguirnos para el próximo tema que vamos a hablar de función a criterio. Adiós.